Guárdalos de sí mismos, guárdalos del mundo y guárdalos del enemigo, Señor. Por favor, Señor, somos tus hijos, Señor, y ya no pertenecemos al mundo, Señor, que pertenecemos a ti, Señor. Que tu presencia sea tan real en nuestra vida, que tengamos ese temor reverente, Señor, para alabarte, para adorarte, para glorificarte, Señor. Que podamos testificar y contar de tu poder, contar de tu gloria, Señor. Que entender que ya no nos pertenecemos a nosotros mismos, Señor, sino que pertenecemos a ti, Señor. Ayúdanos a permanecer con nuestros ojos puestos en ti, Señor. Tú que eres el autor de nuestra fe, Señor, el consumador de nuestra fe. En ti empieza nuestra fe y en ti termina nuestra fe, Señor. Ayúdanos a vivir, Señor, en santidad, Señor, dándote honor siempre, dándote gloria siempre, aferrarnos, Señor, a tu verdad, Señor, para que no nos dejemos engañar por cualquier viento de doctrina, Señor. Señor, gracias. Alabado sea tu nombre, Señor. Queremos seguir tu ejemplo, Señor Jesús, de vivir cada día firmes y firmes para ti, de vivir conforme a tu voluntad. Ayúdanos a perseverar en tu camino. No permitas que volvamos atrás, Señor, ni siquiera en pensamiento. Quita, Señor, todo lo que pone el enemigo o ponemos nosotros por descuidarnos, Señor, en nuestra mente y en nuestro corazón. Que de nuestra boca salga alabanza, que de nuestra boca salga adoración día y noche, Señor. Que yo pueda decirle, alma mía, bendice a Jehová y no se olvide de ninguno de sus beneficios. Ayúdanos a ser testigos fieles, que yo pueda decir, esto es mi Señor, Él me ha salvado, Él me ha libertado, Él es Jehová Rafa, mi sanador, pero sobre todas las cosas, Él es mi Señor. Que nuestro vivir en el Señor no sea para aparentarle a nadie, Señor, ni para quedar bien con nadie, ni para recibir alabanzas de los hombres, sino que seamos como Jesús, que buscamos tu rostro para la alabanza y la adoración de tu nombre, que nos santificamos para la alabanza y la adoración de tu nombre, Señor. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Alabo tu nombre en esta hora, Señor, y te pido que fortalezcas cada familia. Los que tengan enfermos en casa, levanten sus manos y digan, Señor, tú eres mi sanador. Tú eres el sanador de nuestra casa, de nuestra familia. Ministra sanidad. Ministra sanidad, Señor, en nuestro cuerpo físico. Ministra sanidad, Señor, en nuestra mente y en nuestro corazón, Señor. Que tu palabra sea vida para nosotros. Gracias, Espíritu Santo. Esta mañana, Señor, una vez más, estamos confiados que tu palabra es verdad y que tu palabra tiene algo poderoso y es el Espíritu Santo en ella. Tu palabra es vida, tu palabra es espada, tu palabra ordena. Me encanta saber que en ti hay orden.
El primero que pusiste a través de tu palabra fue orden en nuestra vida, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Bueno, una vez más, Dios les bendiga. Bendiciones para cada uno de ustedes esta mañana. Qué lindo que podamos ser un grupo que permanece, que oramos, que leemos la palabra, que recibimos del Señor. Pero recuerde que usted también es un canal de bendición, así que comparta, invite, anime a otros y más cuando el tiempo se acerca. Vamos con Lucas capítulo 24, versículo 36 y vamos a mirar hasta el verso 46. Dice la escritura, mientras ellos aún hablaban de estas cosas, recuerden que unos de los discípulos de Jesús camino a Emaús tuvieron la experiencia de haberlo escuchado, de haber caminado con él y sus ojos se han abiertos y regresaron a los discípulos a contar lo que había pasado. Y dice, mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu. Pero él les dijo, ¿por qué estáis turbados si viene a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni hueso, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo, ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel, y él lo tomó y lo comió delante de ellos. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras y les dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese, resucitase de los muertos al tercer día y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén, y vosotros sois testigos. He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quédense en la ciudad de Jerusalén a que seáis investidos del poder de lo alto. Numerosos acontecimientos extraordinarios habían tenido lugar en ese día. Y la falta de explicación de muchos de esos acontecimientos llevó a 10 de los leprosos, junto a otros creyentes, a reunirse en la noche para conversar sobre lo sucedido. No sé si allá en su país sucede como en Colombia, a veces después de llevar la persona al cementerio, se reúnen los familiares y charlan y se acuerdan cómo era mi tío y se acuerda cómo hacía y charlan y charlan y charlan porque como que eso ayuda a soltar un poco el dolor. Y eso era lo que estaban haciendo ellos. ¿Se acuerdan de Cleofas? Cleofas y su compañero empezaron a relatar su experiencia. Jesús mismo se presentó en la habitación y las puertas estaban cerradas. Se pueden imaginar. Cleofas estaba contando cómo había visto a Jesús en el camino o cómo Jesús hablaba con ellos camino a Emaús. Y cómo en el momento en que se sentaron allí a partir el pan,
Ellos lo reconocieron, sus ojos fueron abiertos, pero no solo porque partió el pan, sino porque les relató las escrituras y les habló desde Génesis hasta al final de la escritura de ese tiempo, ¿dónde estaba Jesús? Miremos lo que dice San Juan capítulo 20, verso 19. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, también por miedo de los judíos, Jesús vino y puesto en medio de ellos les dijo, paz a vosotros. ¿Saben? Imagínense experimentar esto, experimentar una situación de estas. Mire, uno diría, si se nos presenta Jesús, uno cantaría, Hosana, Hosana, al Hijo de David, aleluya. Pero ¿sabe qué les pasó? Se llenaron de terror y miedo y de preocupación. Entonces dice, entonces espantados y atemorizados pensaban que veían un espíritu. Pero Jesús les dijo, ¿qué les pasa? ¿Por qué estáis turbados? Y viene a vuestro corazón esos pensamientos. ¿Se acuerdan que ayer hablamos que el problema no es aquí, no es en la mente, es en el corazón? Tenemos muchas personas que entienden la palabra, que la escuchan y que viven un evangelio aquí, de lógica, de mente, pero no aquí, de corazón. Y esto le estaba pasando a ellos. Creían que se les había aparecido un espectro, tal vez. Todo ocurrió con tal rapidez que los tomó por completamente de sorpresa, desapercibidos, a pesar de que algunos de ellos, como Cleofas, algunos de ellos ya habían presenciado al Cristo resucitado. Pero en ese momento pensaron que era un espíritu. Mire lo que dice Marcos capítulo 16, el verso 14. Dice, y finalmente se apareció a los 11 mismos. Cuando ellos sentados a la mesa, él les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Quiere decir que esta no era la primera vez que se presentaba. La primera vez estaban los 11. Y el Señor les había reprochado por su incredulidad. Parece ser que el estado de sus corazones tenía mucha relación con la manifestación de sus temores. ¿Qué era lo que había en sus corazones? En sus corazones lo que había era temores, pero Jesús los tranquilizó. Tal vez conoces a Dios, tal vez entiendes en tu mente, sabes la palabra, has estado en todos los seminarios, en todos los retiros, pero en tu corazón hay temor, temor al futuro, temor a la enfermedad, temor a las situaciones inesperadas. Pero ¿sabe qué hizo Jesús allí? Los tranquilizó. Y eso es lo que Cristo Jesús hace. Ministra paz. Su primera acción fue infundirles paz. Y repitió la bendición. Paz a vosotros. Había resucitado Jesús de entre los muertos. Y no había motivo para ellos sentir miedo. Mire lo que se escribió en el libro de Hebreos, el capítulo 13, el verso 20 y 21. Mira lo que se escribió ahí. Hebreos 13, verso 20 y versículo 21. Dice, y el Dios de paz, ¿cómo empieza, no? Y el Dios de paz, que resucitó de los muertos
a Jesucristo o al Señor Jesús, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena para que hagáis la voluntad de Dios, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Debido a su sacrificio en la cruz, hombres y mujeres, tú y yo podemos tener paz. Ahora, déjame separar el concepto de paz. Muchas veces tenemos vidas con muchas situaciones y eso nos lleva a ansiedades. Esa es una falta de paz en lo natural. Pero hay personas que necesitan tener paz con Dios. ¿Sabe qué quiere decir eso? Que están en deuda, que tienen deudas de pecados. Pero si confesamos a Jesucristo, si venimos y presentamos al Señor, si aceptamos el sacrificio de Cristo en la cruz, usted puede recibir paz para con Dios. Dice Romanos capítulo 5, el versículo 1, justificados pues por la fe, tenemos que paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos paz para con Dios y disfrutar de la paz de Dios. Mire, esto es integral. Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7. Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7. Ahora, escuche lo que el Señor dice. Por nada estéis afanosos. Pidan delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Saben? Para disipar nuestros temores, Él muestra sus obras, Él muestra su poder. Y para disipar los temores de los discípulos, ¿sabe qué hizo? Les mostró sus manos, les mostró sus pies heridos, asegurándose que que esto no se trataba de un espectro. Voy a decir algo, las señales de la crucifixión eran evidentes en el Calvario, pero también evidentes en un Cristo resucitado. Y un día lo veremos y serán evidentes. San Juan capítulo 20, versículo 24. Pero Tomás, uno de los 12 llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos al Señor, hemos visto. Y les dijo, si no vieren en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. Así que 8 días después estaba otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Y llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio de ellos y dijo, paz a vosotros. Y luego le dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano y métela en mi costado. No seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y dijo, Señor mío, Dios mío. Jesús le dijo, entonces, ¿por qué me has visto? Bienaventurados los que no me vieron y creyeron. ¿Saben? Esas marcas todavía permanecen allí. Muchos se ha dicho con razón que la única obra presente en el cielo
Son las marcas del Calvario en el cuerpo del Salvador. Alabado su nombre. Jesús, me encantan estos relatos porque Jesús hace unas cosas sorprendentes. Incluso comió miel y pescado para demostrar a sus realmente estaba vivo, que era verdadero. Incluso les invitó a tocar su cuerpo. Con nuestro limitado conocimiento, yo no lo puedo comprender, pero con nuestro limitado conocimiento, no podemos explicar cómo un cuerpo humano puede ser carne y hueso, sólidos, y sin embargo atravesar puertas cerradas. Tener el poder de aparecer y desaparecer. ¿Cómo puede ser glorificado? Y aún glorificado, seguir con las marcas de comer miel, comer pescado. Yo no sé cómo será ese cuerpo, no se lo puedo explicar. Yo solo tengo esto para decirles. Primera de Juan, capítulo 3 versículo 1 y 2. Primera de Juan, capítulo 3 verso 1 y 2 dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios. Y aún, subraye eso, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos a Él, tal como Él es. Solo le digo que ese mismo cuerpo glorificado que recibió Jesús, será el mismo cuerpo glorificado tuyo. Alabado el nombre del Señor. Así seremos nosotros. Lucas capítulo 24, versículo 41 describe una emoción que deja perplejo de gozo. No lo creían, no lo creían. Era simplemente demasiado bueno para ser verdad. Jacob sintió lo mismo cuando recibió la noticia de que José vivía. ¿Recuerdan? Cuando pensaba que José estaba muerto, que realmente lo había comido un león. Y cuando recibe la noticia que José está vivo, ese gozo, esa alegría, yo me imagino la alegría del pueblo de Israel siendo liberado por el Señor de Egipto. ¿Sabe? Entonces este texto se cumple en nosotros. Salmo 126, versículo 1, y dice, cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos nuestra boca se llenará de risa, nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán entre las naciones, grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros y entre nosotros. Alégrense. Jesús había dicho a sus discípulos que se alegraran cuando le vieran de nuevo. Así había dicho Jesús. La fuente final de paz y seguridad. Ni siquiera era haberlo visto. Es la palabra de Dios. Así nuestro Señor dice, les abrió el entendimiento porque se pasó hablándoles de las Escrituras, hablándoles del Nuevo Testamento. Hizo lo mismo que hizo con los muchachos camino de Emaús, se sentó y les mostró su vida a través de las Escrituras. Pasó 40 días con ellos después de resucitar, enseñándoles las verdades del reino de Dios. Después de todo, los creyentes no estaban siendo enviados al mundo para ir a contar historias. No. Ellos no estaban siendo enviados al mundo a contar historias, sino para compartir la
de la resurrección, la verdad que nos espera. Él vendrá por nosotros nuevamente, alabado el nombre del Señor. Así que nuestra fe no se basa solo en experiencias personales, sino en verdades de la palabra de Dios. Si tú no estudias la palabra, si no lees la palabra, y gracias por estar aquí en este camino por Lucas, creo que esto nos ha hecho crecer. Escuche, no podremos depender la palabra, no podremos depender nuestra fe. Si bien hoy no podemos palpar o tocar al Señor, no es necesario porque lo vemos a través de toda la escritura. Primera de Juan capítulo 1, versículo 1 dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de la vida, porque la vida fue manifiesta y la hemos visto y hemos testificado y anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso es lo que anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdadera es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Y dice, y estas cosas os escribo para que vuestro gozo sea cumplido. Este es el mensaje que hemos oído de Él y anunciamos. Dios es luz y no hay tinieblas en Él. Querido hermano, este es el Evangelio. A esto hemos sido llamados. Jesús nos solo capacitó para comprender la ley de los profetas, para comprender los salmos, sino también les recordó sus enseñanzas y les explicó cómo Él estaba en las Escrituras desde el principio hasta el final. De esta manera, ellos comenzaron a comprender la necesidad de no solamente corona, sino corona y sufrimiento. Porque a veces el evangelio que se predica es incompleto. Solo corona, solo bendiciones y nada de sufrimiento. Escuche, se requiere crecer aún en medio de las pruebas y dificultades. Déjeme leer un versículo más. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 10. Dice, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, ellos inquirieron diligentemente, indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano, que anunciaba los sufrimientos de Cristo y las glorias venideras. Ese es un evangelio completo. A esto se reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por lo que os ha predicado el Evangelio por el Espíritu Santo, enviado del cielo, cosas en las cuales anhelaban mirar los mismos ángeles. Qué privilegio fue para ellos escuchar a Jesús exponer la palabra de Dios. Pero ahora, usted y yo tenemos otro privilegio que no tuvieron ellos. Ellos eventualmente eran bautizados por el Espíritu Santo para tareas específicas en tiempos específicos. La presencia de Dios está en lugares específicos. Pero ahora, después de que se rompió el velo del templo, como nos lo explicaba el pastor Miguel, de usted y yo tenemos entrada directa para la gloria de Dios. Podemos entrar confiadamente. ¿Y sabe por qué? Porque ahora usted es el templo del Espíritu Santo. Ahora el Espíritu Santo vive en usted. Es usted el que tiene que
avivar el don de Dios que hay en usted, avivar el fuego del Espíritu Santo, permitir que la palabra de Dios traiga vida, restauración, que quite la tristeza y la convierta en gozo cuando ves a Cristo en medio de cada circunstancia. Oremos. Espíritu Santo, gracias. Gracias por la palabra. Gracias por poder ver a Cristo a través de todo esto. Gracias porque hoy estás presentándote en la vida de cada uno de mis amigos aquí, en sus casas. Y la palabra que estás diciéndoles es paz. La paz de Dios sea con ustedes. La presencia de Dios sea con ustedes. Él hoy se manifiesta en sus vidas y Sí, quita toda preocupación, quita todo dardo del enemigo, todo eso que te quiere distraer. Ahora mismo, quito tus ojos de allí y pon tus ojos en Jesús, sí, sí. en su palabra. Mira a Jesús aún en medio de esas circunstancias. Ahí Sí, está Él. Él se glorifica y se manifiesta. Padre, yo te doy gracias por cada uno de mis amigos, de mis hermanos en esta mañana, en este día o en esta tarde allá en España, Señor. Yo les bendigo en el nombre de Jesús. Y por amén. favor, Señor, pon ese deseo, esa hambre de ti. Gracias, Señor. Y ayúdanos en medio de nuestra incredulidad, Señor. En tu nombre santo, Señor. Amén. Nos vemos mañana, si el Señor lo permite. Que el Señor les bendiga. Bendiciones. Amén. Dios le bendiga.